Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Seguimos leyendo la Biblia. Es importante leer la Biblia, abrir la Biblia y escuchar la palabra de Dios. Es así como nos encontramos con Jesucristo. Abrir la Biblia, encontrarnos con la palabra, es encontrarnos con Jesucristo. Nunca olvidemos esto. Y necesitamos siempre escuchar a Jesucristo para fortalecer nuestros espíritus, para entender muchas cosas y para que esa luz no nos falte siempre en nuestro camino. En el camino hay momentos muy fuertes, necesitamos fuerzas. En el camino hay momentos de oscuridad, de confusión, de duda, necesitamos la luz de la palabra. Vamos a comenzar a leer el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 19. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas. Y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Si nosotros no tenemos la oportunidad de dedicarnos completamente a la palabra, sí es importante que dediquemos tiempo para escucharla, para leerla, para abrir la Biblia, alimentarnos de ella. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía: nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Había gente que rechazaba la palabra de Dios, que rechazaba su mensaje. Hoy también hay muchas personas que rechazan la palabra de Dios. Sin embargo, San Pablo, en señal de que ya había cumplido esa función y que no tenía que ver con lo que le fuera a suceder por la desobediencia, porque cuando desobedecemos nos va muy mal. Cuando desobedecemos a los padres, pero también cuando desobedecemos a nuestro Padre Dios en su palabra. Y la consecuencia es de nosotros. San Pablo se sacudía, dice acá, el polvo de los pies y dejándolos allí con los insultos, se sacudía sus vestidos mientras les decía que nada tenía que ver en adelante con ellos y que la palabra de Dios iba entonces a los paganos, estos que recibirían seguramente, y así lo hicieron, los paganos, los que se sentían alejados de Dios, con amor, con dulzura y con mucha receptividad la palabra de Dios. Versículo 7. Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. En esta ciudad de Corinto, pues muchos se hicieron bautizar porque creyeron, porque confiaron en Jesús, que era aquel a quien San Pablo les anunciaba. Al llegar de Macedonia, dice allí
versículo 5, recordemos, al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra de Dios. Es necesario dedicarnos a la palabra de Dios, decía hace un momento, al menos escuchándola. No olvidemos ese versículo 5. Continuamos con el versículo 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles. Fíjense lo que nos dice a nosotros cada uno la palabra de Dios. A cada uno la palabra de Dios nos dice: no se callen, no tengan miedo, sigan hablando. En este caso es importante para hablar escuchar la voz de Dios. Aquí escuchar la voz de Jesús, su palabra. Versículo 10. Pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. ¿Esto quién se lo decía? Se lo decía Dios a San Pablo. Y hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros también: estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Capítulo 18, versículo 10. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Nunca falta la oposición a la palabra de Dios. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Acusaban a Pablo porque Pablo invitaba a la adoración a Dios. Hoy nosotros debemos adorar a Dios, única y exclusivamente a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, al Dios anunciado por Jesucristo, al Dios que nos anuncia San Pablo en sus escritos, en sus cartas, al Dios que nos anuncia San Pablo también en esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 14. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos: si se trata de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara. Pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal. Pero Galión no se preocupó de ello. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Áquila. Había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencreas se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Éfeso y allí dejó que ellos se fueran. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a leer siempre la Biblia. Vamos a dedicarnos a escuchar su palabra. Vamos a compartir este canal de YouTube y en ese sentido colaboramos también con su difusión, como San Pablo dedicó por entero su vida a llevar adelante y a pregonar a todos los rincones la palabra de Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.